A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo un invitado de excepción. Se trata del doctor Diego Ordóñez, legislador electo por la provincia de Pichincha. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Patricio. ¿Cuál es la valoración que tú tienes, tu lectura en relación al resultado de la última elección? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque hay muchísimas aristas que tener en cuenta, ¿no? Primero, el hecho de que el correísmo al parecer mantiene una fuerza importante. Digamos que todas las evaluaciones que se hacían dejaban saber que había un porcentaje, pero no al punto de estar encima del 30%, ¿no? Y mantenerse el 30%. Y que los ecuatorianos voten por un desconocido, que vuelvan a dar la confianza a una persona que está prófuga de la justicia, que tiene a la mayoría de su gabinete, a su vicepresidente preso, y al parecer estos son elementos que no incidieron o inciden en la decisión de los electores. Yo creo que es la dispersión electoral lo que ayuda a este populismo irresponsable, porque con esa dispersión electoral basta con tener un 20%, 22%, lo que ocurrió en el tema de la alcaldía de Quito y la prefectura de Pichincha. Además de eso, una opacidad. Yo no estoy seguro de que el señor Arauz haya logrado el 32%. Entonces, como ciudadano aprecié de muy buena manera la apertura democrática de Guillermo Lasso para hacer una apertura de urnas, para dar la absoluta seguridad de que aquí había un resultado que debía merecer el respaldo ciudadano para dar legitimidad. Sin embargo, el tema del populismo no deja de preocupar, y la primera lectura tuya es en el sentido de que tú analizas de que ellos mantienen cautiva un grupo, un segmento poblacional que todavía confía en ellos. En el 2017 se produjo un apagón electoral. Y creo que hubo sobradas razones para suponer que había una manipulación en los resultados. Yo te diría que hoy no tenemos nosotros la certeza de que o podamos tener elementos como para concluir eso, ¿no? No tienen certeza de eso, pero tampoco de una transparencia total. Pero yo creo que el perjudicado es Guillermo Lasso. Sí, en cualquiera de los casos te diría, yo creo que eso hay que manejarlo con cierta, digamos, discreción. Ya. Porque de otro lado, pues ha habido una arremetida, digamos, ¿no? Del lado del candidato Yacu Pérez, pretendiendo aducir que a él fue el que le perjudicaron. Y entonces dice pues simplemente que no le gustan los resultados, entonces tiene que abrir las urnas porque no le gustan los resultados. Y así no son las cosas en medio de una sociedad, de un Estado de Derecho. Hay que respetar la ley, hay que mostrar y demostrar que algún perjuicio se le produjo o se le causó en el conteo de votos. Pero al punto al que quería llegar es a lo que tú me decías, ¿no? El populismo este populismo corrupto tiene un apoyo electoral importante. Hubo una expresión, obviamente, nunca en la historia hemos tenido 16 candidatos. Entre los 14 candidatos sumaron 12%, que es una vergüenza, porque además eso le costó al Ecuador mucho dinero, porque muchos de ellos usaron el financiamiento de campaña, de las franjas electorales, el financiamiento electoral que hace el gobierno, el Estado, para su promoción personal.
Y lo otro está también en que, sin duda, la lectura para esta segunda vuelta es el reconocer que hay muchos ejes de la campaña. Y no hay un solo eje de campaña, no hay un solo tema de campaña, sino que muchísimo. Es una campaña multitemática. Una diversidad de no? temas, de preocupaciones, de intereses, de aspiraciones que tienen muchísimos sectores de la sociedad. Unas son los intereses si hacemos la clasificación por nivel socioeconómico. Otros son los intereses si hacemos la clasificación por edad. ¿No? Otros son los intereses si hacemos la clasificación por género. Entonces, toda esta variedad de asuntos, digamos, no solamente tienen que ver con la inversión y el empleo, tienen que ver con las libertades, con el ejercicio de las libertades. Cierto. Entonces, esa es una lectura importante, ¿no? Que yo creo que debe generar un llamado de atención al discurso de campaña y que me parece que es fundamental de entenderlo para esta segunda parte del proceso. Diego Ordóñez encabezó la lista en Pichincha y fuiste el ganador. Y Guillermo Lasso en la provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito también tuvo una enorme respuesta positiva. ¿A qué se debe esa respuesta? ¿Cómo lees tú el triunfo de Diego Ordóñez, de Guillermo Lasso y la propuesta del mantenimiento de libertades, de la democracia y de solución a los problemas del país? Una de las ciudades que fue un bastión correísta fue Quito. Así durante es. mucho tiempo. Pero Quito fue desencantándose a la medida en que avanzaba el gobierno de Correa y se denunciaba la corrupción, la persecución, la arbitrariedad. Muchos quiteños, ¿no?, fueron víctimas de la persecución de Correa, ¿no?, de sus complejos expresados en empezar por decir que se trataba de que el poder era majestuoso. Uh-huh. Y como Quito es una capital muy política, una ciudad muy política, ¿no?, hay muchísimo más de, digamos, racionalidad en las decisiones que toman los quiteños. ¿Cómo no? ¿Y cuál fue la propuesta medular en materia legislativa y de fiscalización de Diego Ordóñez? Bueno, la mía fundamentalmente fue la de servir al proyecto político y al programa de gobierno de Lasso. Ya. La propuesta de Lasso es: hay que transformar el Ecuador, hay que transformarlo económicamente. Tenemos que generar condiciones para que en el Ecuador exista inversión privada, para que la inversión privada mueva la economía y que el movimiento de la economía genere empleo, genere oportunidades. Y para eso necesitas hacer una cantidad de cambios legislativos. Y ya tenemos preparado, de hecho, antes de la primera vuelta y ahora ya más elaborado, todo el proyecto de reformas estructurales en la parte legal, en la parte legislativa, para garantizar que en el Ecuador pueda haber un ambiente favorable, amigable a la inversión. Y cuando hablo de la inversión, hay que quitarse de la cabeza la idea de la inversión, de la gran inversión. Estamos hablando del pequeño emprendedor. No es la inversión mediano extranjera directa únicamente, es la inversión interna y externa. Es dar seguridad jurídica para que la gente incluso genere espacios de trabajo. Mira, cuando hay más consumo, hay posibilidad de poner mayores negocios, más cantidad de negocios. Se mueve la economía. Se mueve la economía. ¿Cómo no? Entonces yo ponía ejemplos de las zonas en las que visitaba en Quito, ¿no? Hay muchísimos emprendedores, pequeños emprendedores, que ponen distribuidoras de equipos para celulares y venden tiempo para los celulares, en fin, recargas, ¿no? Bueno, la medida en que haya más consumo, va a haber mayor demanda de eso. Y si hay más demanda, va a tener que ampliar el negocio. Y cuando amplíe el negocio, va a tener que contratar a otra persona o una tercera persona. Y eso ya genera distribución de riqueza. Sin duda, dentro de una visión de una economía de mercado, pero con sentido social, la idea es precisamente recuperar la parte virtuosa del movimiento económico que permita regenerar capas incluso que le den trabajo a la sociedad, que le permita ser un elemento activo dentro de ese espacio económico que tiene que generarse en función de recuperar sobre todo credibilidad. Tenemos una asamblea fragmentada, ninguna fuerza política tiene la mayoría.
¿Cuál es la propuesta en función de la construcción de espacios de equilibrio para encontrar mediante el diálogo la posibilidad de construir? Visualizando 2, 3 temas específicos, hablemos de empleo y trabajo, de salud, de seguridad social. ¿Cómo hacer algo en función de lograr los equilibrios que el país requiere para lograr consensos? Yo no quisiera perder el tiempo en una respuesta en lo teórico, ¿no? Porque lo teórico va a decir hay que buscar los acuerdos. Vamos a lo práctico. ¿Qué van a hacer? Vamos a la realidad. Tenemos un gravísimo problema en la conformación de la Asamblea. Porque no solamente es que ninguno de los grupos políticos tiene la mayoría, sino que hay divergencias ideológicas muy profundas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con el correísmo, que tiene 48 asambleístas? ¿En qué nos ponemos de acuerdo en el correísmo? En traer la Correa de regreso. Y para traer la Correa de regreso... Bueno, ese es el punto medular de ellos. Pero hagámosle el seguimiento de qué hay que hacer para que eso suceda. Hay que dejar sin efecto las sentencias. Para que se dejen sin efecto las sentencias quiere decir que tienen que meter a otros jueces que violen la ley. Hay que meter la mano en la justicia. Ya pretendieron con Yalc. Claro, con la fiscalía. Y esto no se hace sino por vía de una reforma institucional que pasa por disolver la Asamblea y Asamblea Constituyente. Y una Asamblea Constituyente. Y esto es todo para que el corrupto delincuente de Correa pueda regresar al Ecuador. Junto con él salgan los que están presos, les exoneren a los empresarios que fueron cansados. Eso es lo que se juega el 11 de abril. Bueno, este es el escenario de la Asamblea. Entonces yo creo, Patricio, en la Asamblea hay que marcar una raya en el piso. Pero casi incluso físicamente. De este lado, colóquense los que quieren la impunidad, los que quieren que a los delincuentes se les perdone las penas o se les indulte la prisión. De este lado. Y aquí va a quedar el correísmo. Ahí tengo una duda. Yo no sé si de este lado también no hay algunos que quieran pasarse de este otro lado. ¿Sí? Y pongamos la raya para este lado, los que queremos un gobierno honrado. Democrático, que respete las instituciones, que respete las libertades y que sea sobre todo comprometido con la lucha contra la corrupción. Qué interesante. Diego Ordóñez aquí plantea que nos quitemos las caretas en la Asamblea Nacional para establecer realmente quiénes están con la democracia, con las libertades, con la posibilidad de construir consensos y quiénes tienen un punto único, la impunidad. La impunidad. Entonces, ¿y quiénes visualizas que podrían estar en la línea adecuada? Bueno, digamos que hagamos una apuesta, ¿no? Hagamos. Digamos que el sector indígena, Pachacuti, que tiene por primera vez en la historia, desde el año 90, que aparecen como actores políticos 25 o 28 asambleístas. Un bloque importante. La izquierda democrática también. La izquierda democrática, y ahí hay un problema. Porque yo sé de algunas personas que ahí están coqueteando con el correísmo. Hay una disputa de liderazgo interno que aspiro a que esto sea superado. Pero tengo la certeza de que primará la sensatez y la línea democrática. Por eso decíamos un rato, estamos haciendo apuestas. ¿Cómo no? Y vamos a hacerlas. Corren las apuestas. Yo espero también así, porque no tiene... Sigamos, ¿quién más está ahí? No tendría presentación. No. Que el partido fundado por Rodrigo Borja termine aliándose con el correísmo de forma alguna. Yo tengo la certeza de que va a haber una conducta democrática de cara a atender la necesidad democrática del Ecuador. Este el Partido Social Cristiano, que tiene, que mejoró su cuota, ¿no? Extrañamente, Lazo no recibió los votos social cristianos, pero sí las asambleístas. Entonces tienen 18 asambleístas. El bloque creo que volvió a ser... Para mí eso no es extraño, eso es un manejo simplemente de campaña, pero sigamos adelante. Ellos van a estar en la línea de la defensa de la democracia. Tenemos 12 adicionales de creo, y aquí viene una gran... signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con los independientes? Lamentablemente, ¿Y qué son los independientes? Digamos, ellos se mueven de un lado a otro. Ese es el problema. Entonces, uno va a ser el escenario de Lazo presidente
y otro va a ser el escenario de Arauz presidente. Yo creo, Diego, que en el escenario que no lo veo muy factible. Los ecuatorianos somos, ante todo, amamos al Ecuador. Un pueblo digno, un pueblo inteligente. No vamos a venezualizarnos. Sin embargo, hagamos simplemente un ejercicio teórico. Yo estoy seguro que si es que ellos ganan la presidencia del Ecuador, pues sin duda tendrán la capacidad, mediante instrumentos apartados de la ética, de construir una democracia, de arrasar con la asamblea, de acudir a una asamblea constituyente y en definitiva hacer realidad el sueño, que es la impunidad, el regreso de su líder máximo y en definitiva el venezualizar al Ecuador, apartarnos de la dolarización, entregar esos billetitos que ya aparecen en Venezuela, 1 millón de bolívares que equivalen a 52 centavos. Si eso queremos ecuatorianos, el camino está ahí, pero creo que no va a darse. Vamos al gobierno de Lasso, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, con el gobierno de Lasso hay que formular entonces una alianza política con todos estos sectores para defender la democracia. Cierto. Para hacer las reformas que el Ecuador necesita, para derogar la ley de comunicación. ¿En qué puntos fundamentales tú crees que hay que ponerse de acuerdo? 1. Lucha anticorrupción. Muy bien. Tiene que haber un soporte político en la Asamblea. Primero, habrá que hacer una alianza para defender la democracia, defender las instituciones, reinstitucionalizar el Ecuador y hacer que en el Ecuador termine de erradicarse la corrupción que representó el correísmo. ¿Y por qué no avanzar, Diego, a una gran alianza democrática nacional desde este momento, para lograr un triunfo muy claro en la segunda vuelta y avanzar ya en los aspectos parlamentarios? No, porque eso se está trabajando, ¿no? Ya. Eso se está trabajando, pero no pasa necesariamente por este tipo de acuerdos políticos. Porque además yo te diré con franqueza, ¿no?, que veo a muchos dirigentes políticos en una posición absolutamente timorata, ¿no? ¿A qué me refiero? Critican al correísmo, pero no proponen votar por Lasso. Y eso pasa hay una variada expresión de sectores sociales, sectores políticos, de dirigentes políticos, que dicen que no tenemos que permitir que vuelva la corrupción, la arbitrariedad, que se encarna en quién, en el correísmo, que se reencarna en quién, en el títere de Correa, que se llama Arauz. Pero la consecuencia elemental es decir, abiertamente hay que votar por Lasso. Es decir, mantener la democracia pasa por votar por Lasso. Yo así lo digo y lo reitero. Incluso yo llegaba a decir a algunas gentes, ¿no? Mira, esta es la disyuntiva. Lasso, Arauz. Incluso si quieres hacer una oposición democrática y que no te persigan, que no te encarcelen, que no te atosiguen, que no te manden los jueces encima, vota por Lasso, porque incluso para hacer oposición tú tienes que votar por alguien que te garantice hacerla y respetarte. Naturalmente, lo que dice Diego Ordóñez es muy sensato. El tomar partido como el que yo he tomado. Yo voté en la primera vuelta por Guillermo Lasso. Yo soy un socialdemócrata convencido, pero me importa mi país. No quiero su destrucción y volveré a votar en la segunda vuelta por Lasso de frente. ¿Eso me hipoteca como ciudadano? Para nada. Yo tengo plena libertad, la libertad que me da el ejercicio ciudadano luego de encontrar algún tipo de error, de criticarlo. Y además que tienes la certeza, Patricio, de que si eso sucede... Y tendré una cancha como para hacer eso. Y te van a respetar. No te van a llenar de insultos, no te van a fraguar mentiras, no te van a armar conductas indecorosas o comprometerte con actos de corrupción, que es lo que se hacía en el correísmo. ¿Cómo no? Es lo que hizo durante 10 años. Para eso tenían jueces propios y para eso tenían fiscales de bolsillo. Y tenían medios de comunicación, ¿no? Y tenían además la impudicia para perseguirnos como nos persiguieron. Bueno, hay que garantizar que el Ecuador pueda vivir en democracia. Diego. Incluso para hacer oposición. Obviamente quienes apoyamos a Lasso y vamos a estar comprometidos con Lasso, ¿no? Tenemos además el compromiso de que en el Ecuador se respete el derecho a hacer oposición democrática. ¿Cómo no? El 11 de abril los ecuatorianos no solamente vamos a elegir a un presidente y un vicepresidente. El 11 de abril los ecuatorianos vamos a elegir entre un sistema democrático de libertades y uno
de una dictadura populista, entre un sistema de justicia garantizada y uno de impunidad, entre un sistema de una economía de mercado con sentido social y de una que plantea la centralización de esta economía para el Estado, entre la dolarización y la desdolarización, entre el Estado de Derecho y, lo digamos francamente, y un narcoestado. Eso está en juego. ¿Cómo ve el legislador electo Diego Ordóñez los cambios que ya se han dado positivos en la campaña de Lasso para comenzar a introducir en su propuesta una serie de planteamientos que vienen de sectores que también han sido de alguna manera representados por la votación del tercero y el cuarto? Los sectores que defienden los derechos de las mujeres, que además debería ser un compromiso de todos los ecuatorianos, no solamente de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad, tienen que recordar, ¿no?, en el gobierno de Correa cómo es que se denigraba a la mujer ecuatoriana, cómo es que Correa pensaba que las mujeres estaban para la farra, cómo es que maltrataba a mujeres, parte de su mismo gobierno. ¿Cómo es que se oponía Correa, ¿no?, al ejercicio pleno de estos derechos que tienen que ver con las nuevas formas dejar de lado esta dualidad que existe que es parte de la modernidad, hombre-mujer, ¿no? Y la forma hostil, agresiva con la que Correa hablaba respecto a estos temas. Y esto es importante establecer por qué. Porque en ese escenario, en ese ambiente, era muy difícil que se puedan vivir a plenitud y ejercer a plenitud las libertades. No existía un ambiente que se garantice las libertades. Y esto debe ser un elemento que movilice. Muchos ecuatorianos pueden estar en desacuerdo, ¿no?, con la forma de pensamiento sobre la economía de Lasso. Pueden estar en desacuerdo sobre el pensamiento de Lasso respecto de todos estos temas, ¿no? Pero hemos visto, y yo he visto con satisfacción, que él incluso haciendo un paréntesis o diciendo, más allá de que mis principios me dicen una cosa, yo debo entender y sintonizar lo que quiere la sociedad. Y respeto, por supuesto, este otro tipo de derechos. Y esto es crucial, Patricio, porque no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero en lo que tenemos que estar de acuerdo, en que todos tenemos que respetar la opinión del contrario y garantizar la libertad de poder expresarla. Y respetar también la conducta sexual de toda la población. Y respetar, es decir, nadie tiene derecho de decir a nadie cómo vivir su vida. Eso es parte del ejercicio de la libertad, eso es parte de la garantía que tenemos de vivir en democracia. Y hemos visto que Guillermo incorpora otro tipo de corrientes, en definitiva, de respeto total. Es que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona, ¿no?, que tiene una actitud autoritaria, que cree que su pensamiento es el que tiene que ser hegemónico, que no está equivocado, que tiene la verdad y la razón absoluta, niega la verdad al resto, niega una razón al resto, niega el derecho al resto de opinar de forma diferente. Entonces esto es fundamental en el momento que escogemos la opción en el 11 de abril. Yo coincido contigo, Patricio, que no solamente es una elección, es un plebiscito. ¿Cómo no? Es un plebiscito. Se juega el Ecuador su destino. Queremos un Ecuador en donde las libertades puedan ser ejercidas o no. Donde las discrepancias puedan jugar puedan convivir. Puedan o no. O queremos un presidente que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que estudiar, qué tenemos que comer, cómo tenemos que comportar. Muy grato esta noche haber tenido la satisfacción de charlar con Diego Ordóñez, legislador electo por Creo, a quien le dejo para que en un minuto haga un pronunciamiento y se dirija sobre todo a la juventud ecuatoriana. El Ecuador tiene que tomar una opción que le garantice vivir en democracia, tener empleo y un espacio en el cual los ecuatorianos podamos ejercer nuestra individualidad, hacer lo que queremos hacer en la forma en que queremos hacer, desarrollar nuestros emprendimientos, desarrollar nuestras capacidades, no una sociedad en la cual tengamos restricción. Esa es la diferencia entre el modelo del correísmo y el modelo que propone Lasso. Un modelo de libertad versus un modelo de represión.
un modelo de inversión versus un modelo de deuda, honradez versus corrupción. El 11 de abril es fundamental, la decisión de los ecuatorianos es fundamental. El 11 de abril definitivamente. Hay que ejercer el poder que tenemos en el voto. Sin duda. El voto es poder y sumado hace que las mayorías tomen las decisiones correctas. El 11 de abril ese es el gran reto que tenemos todos los ecuatorianos. Agradezco la presencia de Diego Ordóñez en el programa Poder Ciudadano. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano,